Buenas tardes, Mi querido, mi querida. que tengas un excelente almuerzo. Pues bien, adivina en manos de quién cayó la acusación de la Policía Federal contra Flavio Bolsonaro. Qué mala suerte tiene ese tipo, ¿verdad? Cayó en manos del ministro Alexandre de Moraes. La Policía Federal investigó e imputó a Flavio Bolsonaro por el delito de calumnia contra Lula. Eso fue al Supremo Tribunal Federal y por sorteo, por la distribución, le tocó al ministro Alexandre de Moraes. ¿Qué hizo Alexandre de Moraes? Intimó al Procurador General de la República para que en 15 días se manifieste. ¿Qué pasó? Flavio Bolsonaro hizo una publicación diciendo que Lula era un partidario de terroristas y narcotraficantes junto con el gobierno de Venezuela y publicó eso en sus redes sociales. Eso llegó a través del Ministerio de Justicia a una denuncia penal, donde la Policía Federal investigó y entendió que Flavio Bolsonaro cometió el delito de calumnia contra el presidente de la República. Eso llegó al despacho del ministro Alexandre de Moraes y Alexandre de Moraes ahora notificó al Procurador General de la República. Aquí mira, Moraes le da a la Procuraduría General de la República 15 días para manifestarse. Si Flavio calumnió o no a Lula, o sea, la Procuraduría General de la República va a decir, en su opinión, si Flavio Bolsonaro cometió el delito o no contra el presidente de la República. El delito de calumnia tiene una pena baja, de 1 a 4 años, no es una pena pequeña, pero hay un detalle. Cuando es un delito cometido contra el presidente de la República, ahí hay un agravante, la pena es un poco mayor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué va a decir el Procurador General de la República. Hasta el Procurador General de la República va a entender que no fue calumnia, que fue difamación, que es un poco menor, ¿entiendes? Pero vamos a esperar para ver qué va a decir el Procurador General de la República. Ahora, este avance es muy importante porque estamos a las vísperas de las elecciones. Y es importante que la justicia deje bien claro hasta dónde puede llegar una persona, porque si no, la justicia va a perder el control de estos ataques, tanto de un lado como del otro. Entonces, esa delimitación va a ser muy importante por parte del Supremo Tribunal Federal, incluso para crear una barrera ahí que tal vez la Corte Principal que debería crearla, tal vez no la cree, que es exactamente el TC, el Tribunal Superior Electoral, para impedir ese tipo de abuso en la manifestación del pensamiento. La manifestación del pensamiento en Brasil es libre, hay amplia libertad, pero tiene límites, hay censura. ¿Qué es eso? El derecho del otro. Injuria, calumnia, difamación, incitación al delito, amenaza, eso es un delito y no existe libertad de expresión para eso. Entonces tenemos que dejar eso muy claro, especialmente ahora, cerca de las elecciones, para que no haya tantos abusos, ¿verdad? Para mí, él sí cometió el delito, principalmente porque lo publicó en sus redes sociales y esa publicación suya tuvo miles de compartidos. Entonces eso es aún más grave, él tiene que ser responsabilizado por eso, pero eso es solo un detalle, ¿verdad, gente? En realidad yo quiero saber dónde está el dinero de la película. ¿A dónde fue a parar el dinero de la película? Eso es lo que quiero saber. Andrea González, por el amor de Dios, nada hasta ahora. ¿Qué está esperando? ¿Destruir pruebas? ¿Coaccionar testigos? ¿Ponerse de acuerdo en los testimonios? ¿Eso es lo que estás esperando, Andrea González? Porque por el amor de Dios, lo que es justo para uno debe ser justo para todos. ¿Dónde está? ¿Dónde están los millones de Daniel Borcaro? Dinero robado. Dinero robado. ¿Dónde están los millones de Daniel Borcaro del dinero que robó, que fue para la película y que no fue para la película? ¿A dónde fue el dinero? Eso es lo que quiero saber. Porque mientras tanto, Eduardo Bolsonaro, que no tiene trabajo, que dejó un salario de casi 50,000 reales aquí en Brasil en febrero, marzo del año pasado, está allá viviendo una vida de rico, viviendo en una casa de 6 millones. Y él estuvo ayer en el partido de Brasil. El boleto, 180,000 reales el boleto. ¿Quién está pagando la cuenta? Chicas, miren aquí, chicas. ¿Qué descaro es este? Así. Borcaro pagó. Eduardo Bolsonaro ve el partido de Brasil en un área VIP, donde el boleto cuesta 180,000. La aparición en un espacio de lujo ocurre en medio de dudas sobre cómo Eduardo Bolsonaro se mantiene en Estados Unidos desde 2025
Ahí vienen los bolsonaristas, ahí Andrea González diciendo que Neymar pagó. Mentira. Neymar no pagó nada. Neymar no dijo que pagó nada. Eso es puro cuento. Te pregunto, ¿fue Daniel Borcaro quien pagó aquí los 180,000? Porque el dinero no crece en los árboles. Si creciera, todos tendrían un árbol de dinero en casa, pero no crece. ¿Quién está financiando a Eduardo Bananiña allá en Estados Unidos? ¿Quién está financiando también al cobarde Alexandre Ramache allá en Estados Unidos? Siempre se los dije desde el principio. Tenemos que descubrir quién está financiando el tren de vida de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Si descubrimos eso, vamos a descubrir quién pertenece a esa organización criminal y de dónde robaron el dinero. Ya lo sabemos por lo que todo indica. Daniel Borcaro, por lo que todo indica, está pagando la cuenta. Y el dinero que era para ir a la película parece que fue a otro lugar. De hecho, ya sabemos que fue a otro lugar. Fue a un fondo en Estados Unidos, en Texas, donde Eduardo Bolsonaro vive, incluso en una mansión de 6 millones de reales. Y el dueño de ese fondo, el responsable de ese fondo, es el abogado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Carlisto. Y hasta hoy no han rendido cuentas del dinero que se suponía que era para la película. ¿Dónde está la rendición de cuentas, gente, de la película? Te pregunto, ¿quién pagó el boleto de 180,000 de Dudu Bananiña en Estados Unidos? Donde él no tiene trabajo. No tiene. Él dejó el suyo aquí en Brasil, donde ganaba casi 50,000 reales al mes. ¿Quién está pagando la casa en Texas también? Una casita de 6 millones de reales. Es solo jalar una pluma y va a salir el gallinero entero. Ay, ay. Y hay gente que dice, no, yo apoyo a los Bolsonaros porque ellos no tienen corrupción. Mi querido, o eres muy tonto o tienes algún problema. Porque si esto aquí no es corrupción, porque ya les dije a ustedes, tú para ganar tu salario, óyeme, tienes que trabajar. Tienes que trabajar, si no, no ganas. ¿De dónde viene el dinero de esta gente? Y no estoy hablando de poco dinero, estoy hablando de mucho dinero. Ten santa paciencia, ¿sí? Deja de ser tonto. Mientras tanto, hay gente que está en contra del fin de la escala 6 por año. ¿Quién, Andrea? Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro ya declaró que está en contra del fin de la escala 6 por 1. Pero él no trabaja, es senador de la República, gana casi 50,000 reales al mes, además de otros beneficios, privilegios, ayuda para combustible, ayuda para vestimenta, ayuda para vivienda, presupuesto de oficina, cuota parlamentaria, enmiendas. Sí, no estoy hablando de millones. ¿El tipo no va a trabajar? ¿Y el tipo está en contra de terminar con la escala 6 por 1 para ti, trabajador? Miren, gente, tengan santa paciencia. No, así no se puede, no. 43 de ausencia. ¿Cuánto ganaría Flavio Bolsonaro si le pagaran con la PEC de la esclavitud? Gente, ¿qué es eso? La PEC de la esclavitud, Andrea González González. Andrea González Gonzálveza, la PEC 7 por 7X-0 de la que está hablando. Él está a favor de una PEC, una propuesta de enmienda parlamentaria, en contra de la PEC del fin de la escala 6 por 1. Entonces presentaron la PEC conocida como la PEC de la esclavitud, o por algunos también conocida como la PEC de la escala 7 por 7X-0, donde solo ganas por hora trabajada. ¿Cuánto ganaría él si estuviera en esa PEC que él apoya? No, casi el 40% él no trabajó. O sea, dentro de un mes, 30 días, él tenía que trabajar 30 días, pero solo trabajó 15 días. ¿Cuánto ganaría? ¿Qué? Porque esa PEC de ellos es lo siguiente. En ese esquema vas a llegar a trabajar y el patrón va a decir, no, hoy no te necesito, hoy no te quiero aquí, no tienes derecho a nada, estás fregada. Entonces, el día que él necesite, el patrón dice, no, puedes venir, te necesito solo 2 horas, trabajas 2 horas y te vas. Y él aquí, mira, ¿cuánto ganaría? Se quedaría sin salario. Y está en contra del fin de la escala 6 por 1. Esta gente es una vergüenza, de verdad, por el amor de Dios.
Pero mientras tanto, el mercado Faria Lima ya se está rindiendo y ya está dándose cuenta de que Lula va a ganar por cuarta vez. Porque ellos estaban ahí con la esperanza de que Flavio despegara. Solo que Flavio solo se está desmoronando. Primero fue con el tema de la revelación del audio, donde él le pedía dinero a Daniel Bolcaro, aunque decía que ni siquiera conocía a Daniel Bolcaro. Y después estaba pidiendo millones de reales a Daniel Bolcaro, aunque ellos recibieron más de 60 millones de reales de Daniel Bolcaro, dinero robado. Ahí fue cuando cayó en las encuestas. Y ahora viene este otro golpe de Michelle Bolsonaro que lo está criticando fuertemente, perdiendo el voto entre las mujeres y los evangélicos. Entonces solo está yendo cuesta abajo, cuesta abajo. Entonces Faria Lima, el mercado y todos ya están viendo que Lula va a ganar por cuarta vez. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya se están acercando a Lula para intentar, así como ya que no estamos en contra de él, vamos a unirnos, porque ¿qué vamos a hacer? La derecha, el centro y la extrema derecha no logran levantar un candidato que le haga cosquillas a Lula. Entonces no hay manera. Esto salió allá en Globo. Después del desgaste de Flavio, Faria Lima ya empieza a tratar a Lula como favorito y empieza a intentar acercarse a Lula. Porque está viendo que por cómo van las cosas como está, Lula gana en la primera vuelta. Esa es la realidad. Puedes ponerlo ahí. Lula, tetracampeón, primera vuelta. Sí, no hay manera, gente. Esa gente tiene techo de vidrio. No hay manera. Vamos a ver unas manifestaciones rapidito aquí. Ya dale like, que es muy importante. Vamos a ver aquí el video de los archivos. Es el Maratín, diputado federal, hablando sobre la cuestión de la escala 6x1. Y después quiero comentarlo con ustedes. Pon atención aquí. Mira aquí. Yo primero creo que es un gran avance que podamos garantizar para todas las personas 2 días de descanso por semana y una reducción de la jornada de 44 a 40 horas. ¿Te acuerdas? En el 88 en la Constituyente fue cuando se redujo de 48 a 44. Han pasado 38 años y en esos 38 años hemos tenido un gran avance en la tecnología, aumento de la productividad. De alguna manera, ese aumento de productividad tiene que resultar en una mejora de la calidad de vida de las personas y de las familias. Pero también tenemos que hacer todos los ajustes necesarios para garantizar que la economía siga funcionando. Entonces, nuestra preocupación, la preocupación del gobierno en particular, es el tema de las pequeñas y microempresas, ¿verdad? Garantizar que tenga las condiciones para sobrevivir con este cambio, ¿verdad? Porque la gran empresa se va a adaptar. Yo primero creo que es un gran avance que podamos. Yo también creo que es un avance importante. Tú, trabajador, que tengas el derecho a 2 días de descanso a la semana. Un solo día, gente, es muy poco. Es muy poco, no se puede. Lo único que hace es cansar más. Porque cuando solo descansas un día, tienes que arreglar cosas, hacer tus pendientes y todo eso. Y al día siguiente estás aún más cansada. Entonces tienes que tener 2 días para realmente descansar, al menos de verdad, porque en los otros tienes que hacer los pendientes de tu casa. Es verdad, sí, lavar, arreglar la casa y así te queda otro día para descansar. Y gente, no se va a romper nada, no se va a romper nadie, ¿no? Eso es puro cuento. Cuando se instituyó el 13º salario, la élite, los varones, decían que Brasil se iba a quebrar si había 13º salario, que no sé qué, que no sé qué. Todo eso es puro cuento, no se va a romper nadie, no. Ahora, tenemos que estar atentos, porque este movimiento de resistencia de David Alcolumbre revela quién es David Alcolumbre. David Alcolumbre, presidente del Senado, está deteniendo la PEC para no dar inicio a la tramitación en el Senado. Y todo esto, según el propio Globo, es porque él quería protección de Lula en relación con la Policía Federal que lo está investigando. Porque el propio Daniel Bolcaro lo delató en la última declaración de colaboración que no fue aceptada porque él está protegiendo a otras personas, en la que dijo que pagó 155 millones de reales en sobornos a David Alcolumbre. Él fue a buscar a Lula y Lula dijo que no iba a interferir en la Policía Federal y quien estuviera involucrado iba a estar. A partir de eso, él cambió de bando, el tipo. Él puso el veto de Lula sobre la dosimetría para que fuera derribado y fue derribado. La dosimetría fue sancionada, se convirtió en ley y la reducción de pena para los golpistas del 8 de enero para toda la gente, incluso para Bolsonaro, se convirtió en ley. Entonces, a la hora de aplicar la ley, el Supremo Tribunal Federal suspendió la aplicación de la ley
porque se interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal. Entonces, hasta la decisión final sobre la ley de dosimetría, que fue aprobada, su aplicación está suspendida hasta que la Suprema Corte decida sobre esta situación. Incluso, muy posiblemente, Alexandre de Moraes probablemente lleve esto al Pleno en agosto o septiembre para que el Pleno decida si la ley de dosimetría es válida o no, si es constitucional o no. Pero David Alcolumbre hizo todo este movimiento para que el veto de Lula fuera derribado en el Senado. Luego, él hizo todas las maniobras para que hubiera el rechazo de Jorge Mesías. En más de 100 años fue la primera vez que el indicado por la presidencia de la República, la ministra del Supremo Tribunal Federal, fue rechazado por el Senado. ¿Por qué? Porque David Alcolumbre quería mostrar poder a Lula. Algo así como, mira, si no me ayudas con esa situación allá en la investigación de la Policía Federal, te voy a complicar la vida. Él aprobó unas propuestas bomba, creando gastos para el gobierno de Lula, sin la fuente de financiamiento totalmente inconstitucional. Fue empujando todo eso, creando gastos para el gobierno sin tener la fuente de ingresos que va a pagar ese gasto. Y eso es inconstitucional. Todo va a terminar en la Suprema Corte y la Suprema Corte va a anular todo porque no se puede. Siempre que haya una propuesta de ley o de enmienda a la Constitución que genere gastos para el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, tiene que haber la fuente de dónde vendrá el dinero para pagar ese gasto. Tiene que estar en el proyecto, ¿entiendes? Para que sea aprobado. Si no la tiene, es inconstitucional. Y él hizo todo eso para que fuera aprobado. Fue aprobado porque quiere que el gobierno establezca algún tipo de protección para él y el gobierno lo va a hacer. Ahora lo que quieren es frenar para no dar seguimiento a la tramitación a la propuesta de enmienda a la Constitución ya aprobada en la Cámara de Diputados Federales, que establece el fin de la escala 6-6 por 1. Él no da el trámite y solo él puede hacerlo. Él tiene que dar inicio al trámite para que sea aprobado y está usando eso para intentar chantajear al gobierno de Lula. Entonces, este movimiento también es importante porque nos damos cuenta de quién es quién. David Alcolumbre, que decía ser demócrata, ¿verdad? Decía ser buen muchacho, no sé qué, que piensa en el interés público, en realidad está tratando de salvarse. Porque en cualquier momento, si se descuida, la Policía Federal va a tocar la puerta de su casa. Y si las cosas siguen como van, va a ir a la cárcel. Y está intentando chantajear al gobierno de Lula. Y Lula dijo que no va a aceptar ningún tipo de situación en ese sentido y que no van a interferir en la Policía Federal de ninguna manera. Interesante, ¿verdad? Mientras tanto, Flavio, ¿verdad? Fue humillado, ¿verdad, gente? Por Estados Unidos. Ofreció el gobierno de transición al gobierno de Trump si él ganaba las elecciones. Ay, Dios mío. Pedro Rousseff nos da una aclaración importante aquí. Presta atención. Dale like. Bolsonaro debe pensar que el pueblo brasileño es muy tonto, porque después de todo el trabajo de él y de su familia para poder intervenir en el gobierno de Donald Trump, para poder imponer aranceles a las empresas brasileñas y desestabilizar el gobierno de Lula, ahora viene a decir que no pidió ningún arancel, que incluso va a Estados Unidos de nuevo para poder suplicarle a Trump que quite el tarifazo contra Brasil. Lo que él no esperaba es que nosotros tenemos, además de las palabras, pruebas de que él y su hermano trabajaron por las tarifas en Brasil. Mira este video y compártelo al máximo, para que podamos derrotar una vez más esa narrativa mentirosa de la fanaticada rabiosa. Presidente Trump, aplique la ley global Magnitsky. Estos tipos son violadores de derechos humanos. Y después de mí, si algún día en las próximas elecciones regresa una administración de izquierda radical aquí en Estados Unidos, ellos estarán juntos, persiguiendo no solo a usted, sino a todas las personas a su alrededor en la administración. Así que es hora de limpiar el desastre en Brasil y contamos con nuestros aliados en el extranjero. Flavio Bolsonaro debe pensar que el pueblo brasileño es muy tonto, porque después de todo el trabajo de él y de su familia, Pues sí, para lograr el tarifazo, para conseguir sanciones y tal y cosas así. Y llegó la carta de Marco Rubio en respuesta. Esa carta está siendo utilizada para una querella penal contra Eduardo Bolsonaro y contra Flavio Bolsonaro por atentado contra nuestra soberanía, ¿viste?
Esa carta muestra claramente que Flavio Bolsonaro está siendo como candidato, pero no del pueblo brasileño, ni de los intereses de Brasil, ni de Brasil, que él está siendo candidato de un gobierno extranjero para su interferencia aquí en Brasil. Eso es absurdo. Eso es inadmisible. Nunca pensé que iba a haber una situación así en pleno, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es absurdo. Y se está protocolizando esta denuncia penal ante la Policía Federal en relación a esto. Esto es un atentado contra nuestra soberanía, ¿eh? Es colusión, es complot contra nuestro territorio, contra nuestra soberanía, especialmente de Flavio Bolsonaro. Eso no se puede aceptar, gente. No podemos normalizar este tipo de situación, porque si lo normalizamos, la tendencia es que empeore y las posturas y conductas de traición a la patria solo van a ir aumentando. Eso no se puede aceptar ni se puede normalizar. Eso es traición a la patria. Eso es espionaje. Eso es un ataque a nuestra soberanía. Eso no puede ser aceptado como algo normal. Y sinceramente espero que la justicia actúe. Incluso hablando de justicia, Paulo Gonet oficialmente acaba de anunciar su decisión en relación con la última. La segunda, ¿verdad? No sé si será la última, por increíble que parezca, pero es el segundo intento de Daniel Borcaro de llegar a un acuerdo de colaboración. Paulo Gonet acaba de emitir su resolución y oficialmente Paulo Gonet no aceptó la propuesta de acuerdo de colaboración de Daniel Borcaro. Es la segunda propuesta de acuerdo de colaboración que él presenta. Y Paulo Gonet deja muy claro que, por lo que la Policía Federal ya sabe, ya encontró y está siendo depurado, que Daniel Borcaro está protegiendo a personas. Y que él no dijo todo. Y que lo que él dijo, la Policía Federal ya lo tiene bien encaminado. Así que su acuerdo de colaboración no tendrá ninguna validez y no fue aceptado. Dicen que Daniel Borcaro está hablando de un nuevo intento de llegar a un acuerdo de colaboración. Solo que ahora la Policía Federal está aún más estricta y la PGR también. Y dentro de poco ya no va a ser posible llegar a un acuerdo de colaboración. Entonces, ¿qué podrá hacer él para intentar reducir su condena a Andrea González? ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. Confesión. La confesión es diferente de un acuerdo de colaboración. Él puede hacer una confesión, confesar, no, yo sí hice eso. Yo hice eso y eso con esa persona, con aquella persona y así, me arrepiento y todo, voy a pagar por lo que debo, pero yo quiero confesar y bla, bla, bla y cosas para intentar disminuir la pena, porque en el ámbito de la delación, él está ocultando información y no será aceptado, ¿ok? Vamos a ver un poco lo que dice Ottoni aquí, que me pareció interesante, lo que él dice aquí. Vamos a ver aquí, pon atención. Oh, déjame subir el volumen aquí. El peso que Dios puso sobre nosotros, pastores y líderes. Predicar el evangelio, predicar los principios de la palabra del Señor, porque esta es la mayor concientización ciudadana que un ser humano que asiste a la iglesia puede tener. ¿Qué tal, amigos? Soy Ottoni de Paula. Me pidieron que hiciera un análisis de este video. Lo voy a hacer. Presta atención, en un momento más comento solo sobre el video. Porque los comunistas fueron tan astutos, que entendieron cómo crear un tipo de teología, que es la teología de la liberación, para poder sustraer la propia religión y hacer que la religión se convirtiera en una herramienta política. O sea, Hasta en eso pensaron. Entonces, la omisión de los religiosos hoy en Brasil, para mí, es infinitamente más culpable que cualquier imperfección de Bolsonaro. es nuevamente la vieja retórica de un movimiento político que decidió hacer del cuerpo de Cristo, de la iglesia, su base electoral. Y ahí les pido a los líderes, pastores, sacerdotes que no caigan en ese cuento. Esa charla de que necesitan usar el altar para concientizar al pueblo sobre el comunismo. Bueno, primero que eso de concientizar al pueblo contra el comunismo, en realidad es cometer el mismo error que cometimos en el pasado. Y que tanto dividió a la iglesia, que tanto separó a la iglesia, que es señalar que solo hay una solución para que detengamos el comunismo. La familia Bolsonaro, como si ellos fueran enviados por Dios para salvar a la nación. Primero, ¿de qué comunismo estamos hablando? Ya llevamos 20 años de gobierno de izquierda en Brasil y ese supuesto comunismo no ha aparecido. No es que no tenga críticas a los gobiernos de izquierda, las tengo, así como también tengo críticas a los gobiernos de derecha.
Dios no tiene lado ideológico, pero ellos quieren convencernos de eso. Y cuando él dice que el comunismo está usando o usa la religión como herramienta política, es la misma vieja historia. Señala en los demás los errores que tú mismo tienes. En otras palabras, en realidad eso es lo que el bolsonarismo hizo con las iglesias. Usó y sigue usando hasta hoy las iglesias como esa herramienta política de ellos. Ustedes saben que yo ya estuve en ese movimiento y yo mismo me siento responsable por lo que pasó. Esa división, esa execración de hermanos en Cristo que, porque no votaban por Bolsonaro, eran excluidos como si merecieran el infierno. Eso es absurdo. Entonces eso es solo una narrativa para intentar engañar a los líderes, a los pastores o sacerdotes y tratar de poner sobre ti un peso que Dios no puso. Solo hay un peso que Dios puso sobre nosotros, pastores y líderes: predicar el evangelio, predicar los principios de la palabra del Señor, porque esa es la mayor conciencia ciudadana que un ser humano que asiste a la iglesia puede tener. Sí, así es. Y tenemos que tener mucho cuidado, gente, especialmente este año con los manipuladores de la fe, con los lobos ahí disfrazados de ovejas dentro de las religiones. Y en realidad van a estar hablando de política dentro de la iglesia, van a estar hablando de política dentro de los templos religiosos y se olvidan de Cristo. Cristo no tiene ideología política. Entonces vienen con ese terror del comunismo, el comunismo que no sé qué. Es puro cuento para engañar a la gente y manipular al rebaño. Así que ten cuidado, ¿eh? Cuando alguien empiece con ese rollo en tu iglesia, dile: mira, yo vine aquí para adorar a Cristo, estoy aquí para alabar a Dios, no estoy aquí para oír hablar de política ni de esas cosas, no. Creo que aquí, de hecho, ni siquiera es el lugar para eso. Vamos a orar a Jesús. Y dale duro, ¿entiendes? Porque es inadmisible, pero al mismo tiempo no podemos dejar de hacer una crítica, ¿verdad? Porque ese diputado Antonio de Paula era bolsonarista y él quedó ciego por un tiempo, ¿verdad? Él quedó ciego y apoyó a Bolsonaro, apoyó toda esa situación. Eso demuestra lo peligroso que es el fundamentalismo religioso, que sigue y manipula a las personas por más buena fe que tengan. Y es interesante que Antonio de Paula fue a un podcast junto con el pastor, también diputado federal, Enrique. Mira aquí lo que dijo Enrique. Quiero destacar estas palabras del pastor Enrique también. Mira aquí que es muy importante que tengamos esta conciencia para no ser usados ni manipulados por nadie, ni por pastor, ni por padre, por nadie, por nadie. Y tener tu religión y realmente adorar a Dios según lo que tú crees, sin ninguna interferencia de este tipo de situación, cuyos intereses son sucios, son nefastos. Y muchas veces lo que hay ahí son arreglos turbios a escondidas de manipulación de masas, de fieles, para conseguir votos de una persona para otra o para alguien más. Y negociaciones ahí dentro de la propia iglesia, dentro del propio templo religioso. Mira aquí lo que el pastor Enrique Vieira advirtió aquí que me pareció muy interesante. Pon atención. La iglesia miró a Bolsonaro y vio una redención. Fue lo que dijiste sobre ese momento. Pero en ese momento Bolsonaro en su historia ya había elogiado la tortura y ya tenía torturadores como héroes. Él ya había hecho comentarios de desprecio hacia nuestras hermanas, las mujeres. Él ya había hecho comentarios de desprecio y desdén hacia nuestra historia, como hombres y como pueblo negro. Sí. Él ya tenía una moral armamentista, destilando odio contra adversarios políticos. Él ya había dicho que el error de la dictadura fue haber matado poco o haber torturado y no haber matado. Él ya tenía todo eso. Yo nunca me decepcioné con Bolsonaro porque, conociendo su historia, nunca esperé nada bueno, sensible, humano, empático o misericordioso de él. Él siempre fue así, descarada y públicamente, burlándose de mujeres negras, indígenas, quilombolas, personas que discrepaban de él, diciendo que el error fue haber torturado y no haber matado o haber torturado poco. Entonces me cuesta entender como ser humano que también necesita misericordia, cómo no le devuelvo el mal que él destila contra nosotros. No tengo eso en mi corazón. Pero su biografía es tan contraria a la democracia, a la empatía, a la ciudadanía y al espíritu del evangelio.
La iglesia miró a Bolsonaro y vio una redención. Fue lo que dijiste sobre ese momento. Mas nem Pues sí, el diputado intentó explicar, el diputado Tony de Paula, pero él dijo que realmente estuvo ciego, que se quedó ciego. Dejó a Cristo de lado y se quedó ciego por la cuestión de la política, ¿verdad? Fue consumido por la cuestión de la violencia, del odio, del comunismo, y al final terminó alejándose de Dios. Y él regresó y volvió a la sobriedad. Él no es de izquierda, él es de derecha, pero entiende que la religión, gente, es una cosa. Adorar a Cristo es una cosa, la iglesia es una cosa, la política es otra cosa y es otro ambiente. Ojalá que todos los líderes religiosos entendieran eso, pero lamentablemente algunos de esos líderes religiosos hacen exactamente lo contrario. Ellos usan eso para hacer negocios turbios. A veces es un puesto para la mamá, un puesto para la esposa, un puesto para la hija, y negocia con diputados, negocia con regidores, negocia con gobernadores, negocia con senadores, y él manipula a los fieles. Desafortunadamente, esto ha pasado mucho dentro de los templos religiosos. Así que ten mucho cuidado, tú que estás dentro de un templo religioso, para que no seas usado ni manipulado. A partir de tu buena fe, de querer realmente adorar a Cristo, de realmente creer en las personas y terminar siendo usado y manipulado literalmente como ganado. Porque lamentablemente eso pasa mucho, principalmente en año de elecciones. Sirva de advertencia. Dale like a la transmisión en vivo, porque cuando le das like, YouTube la recomienda a más personas. Es muy importante que tengamos esa conciencia. ¿De acuerdo? Deja tu comentario, que es muy importante. Y a las 16:30 estoy de regreso con el resumen. A las 20:00 voy a responder tu pregunta. Un beso, muchas gracias. Cuídate. Adiós, adiós. Que Dios los bendiga, gente.